Gusto compartir con ustedes ya en esta segunda sesión. Voy a compartirles mi pantalla para que hablemos hoy sobre tecnologías accesibles e inclusivas. Hoy vamos a hablar y vamos a conocer un poco, bueno, cómo accedemos a la tecnología, cuáles son las opciones que tenemos para acceder a la tecnología. También, a ver, normalmente pensamos esto en función de personas con discapacidad, pero, por ejemplo, podríamos utilizar la lectura en voz alta de los documentos para cuando tenemos ahí alguna fatiga visual de tanto leer o simplemente pereza de leer, sino que nos gusta más escuchar, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, todos y todas nos beneficiamos de estas tecnologías accesibles e inclusivas. Esta es la agenda que tenemos propuesta para el día de hoy. Tenemos esta parte que es de bienvenida e introducción. Vamos a hablar de unos cuantos conceptos clave. Vamos a ver diversas formas de interacción con la tecnología y vamos a ver tecnologías y configuraciones de apoyo. Y por último, el cierre. Es una agenda un poquito ambiciosa para una hora, pero lo vamos a lograr y vamos a abarcar todos los temas de manera satisfactoria. Lo primero que tenemos que saber es qué es una tecnología inclusiva, por qué hacemos la diferencia entre tecnologías de apoyo y tecnologías inclusivas. Bueno, cuando hablamos de una tecnología inclusiva, hablamos de una tecnología que puede ser utilizada por la mayor diversidad de personas. Es decir, la misma tecnología que le funciona a todas las personas. Por ejemplo, antes no había celulares o teléfonos móviles inclusivos, sino que habían ciertos modelos que eran para personas para personas usuarias de lector de pantalla y otros modelos que no. Entonces ahí no teníamos tecnologías inclusivas. Con la llegada de los smartphones y de las configuraciones de accesibilidad que más adelante vamos a ver cómo ya los teléfonos se convierten en una tecnología inclusiva por la cantidad de software y configuraciones que traen de accesibilidad. Lo mismo sucedía antes con estos famosos teléfonos que se llamaban teléfonos para adultos mayores, ¿verdad? Entonces se creía que era una cuestión exclusiva para adultos mayores, mientras que ahora también los smartphones traen soporte de accesibilidad y configuraciones que benefician a la población adulta mayor. Entonces de ahí estamos hablando de una tecnología inclusiva. La tecnología inclusiva es esa que por sí misma puede ser utilizada por la mayor diversidad de personas. Mientras tanto, cuando hablamos de tecnologías de apoyo, tenemos las tecnologías que son específicas para, para alguna población. Por ejemplo, acá tenemos una persona utilizando una computadora por medio de una línea braille. Ese dispositivo que está ahí en imagen es una línea braille. Y la línea braille en sí es la tecnología de apoyo. ¿Por qué? Bueno, porque se convierte entre el puente de comunicación entre la computadora y la persona. Entonces, las tecnologías de apoyo también son aquellas tecnologías que nos facilitan el acceso a las tecnologías convencionales a las personas con discapacidad. Por ejemplo, un magnificador, un lector de pantalla, una línea braille, etcétera. Más adelante vamos a ir viendo las diferentes tecnologías de apoyo que existen y vamos a hablar un poquito de cada una de ellas, pero la idea de esta tecnología es justamente eso, ser un puente de apoyo entre la persona que requiere ciertos ajustes, ciertas apoyos, pues, y la tecnología, ¿ok? Ya sea computadora, celular, tablet, entre otras. Ahora, para seguir hablando de, eh, bueno, de qué es todo este mundo de tecnologías accesibles y demás, lo primero que tenemos que ver es cómo accedemos a la tecnología, las diferentes personas usuarias. Y acá ya no estoy hablando, el lunes les decía
en la primera sesión hablábamos sobre que el tema de la accesibilidad no es exclusivo para personas con discapacidad. Entonces acá cuando hablamos de formas de acceso a la tecnología, pues nos vamos a referir a algunas formas que son tradicionalmente utilizadas en su mayoría por personas con discapacidad, pero eso no significa que solo las personas con discapacidad vayamos a utilizar esas tecnologías o esas formas de acceso. Y siempre existe la pregunta, cuando nosotros simplemente agarramos una computadora y un mouse y empezamos a dar clic aquí, clic allá y empezamos a teclear y demás, em, pues a veces existe la pregunta, ¿verdad? ¿Y cómo hará tal persona para acceder a esto? Bueno, pues hoy lo vamos a ver. ¿Por qué es importante que veamos esto? Porque tenemos que entender cómo acceden a la tecnología las diferentes personas para que podamos garantizar la accesibilidad de los contenidos que estamos generando. Porque si, por ejemplo, yo me quedo en que, no, una persona con discapacidad visual no puede usar la tecnología porque no ve, y no me pregunto cuál es la forma en la que esa persona utiliza la tecnología, pues probablemente no voy a pensar en cuáles son sus requerimientos a la hora de acceder a una imagen, por ejemplo. En algunos momentos vamos a utilizar la tecnología por medio del teclado. Hay muchas personas que por diferentes condiciones no usan el mouse, sino que usan el teclado. Entonces, acá es fundamental que todos los contenidos, todos los controles estén disponibles para ser interactuados por medio del teclado. ¿Por qué? Porque si no tenemos esta funcionalidad, entonces la población que accede por medio del teclado no va a poder acceder. Esta población que accede por medio del teclado mayoritariamente son personas con alguna condición visual que utilizan un lector de pantalla. Entonces, tenemos que garantizar que las funcionalidades estén disponibles por medio del teclado, pero también que sean accesibles para que se puedan interactuar por medio de este lector de pantalla. Acá nos referimos, por ejemplo, a cuando un sistema o una plataforma web está diseñada de tal forma que se puedan activar todos los botones y todos los controles, los enlaces, etcétera, por medio del teclado. Que en vez de escribir una clave por medio de un teclado dinámico, podamos utilizar el teclado convencional, por ejemplo. Pero además, que se pueda escuchar toda la información, que todos los botones y todas las etiquetas y demás estén funcionales para lectores de pantalla. Esto de que la funcionalidad esté disponible para usar por medio del teclado es demasiado, demasiado importante. Y les voy a contar un ejemplo. Eh, Hace un tiempo, en un sistema de voto electrónico, que no era el sistema nacional, sino un sistema de alguna universidad en alguna parte de este país, hicieron las elecciones por medio de un voto electrónico, ¿verdad? Entonces, las elecciones de la Federación de Estudiantes. Entonces, resulta que ellos probaron que el lector de pantalla, o sea, probaron según ellos la plataforma con lector de pantalla. Bueno, y resulta que la plataforma sí era leída por lectores de pantalla, pero ellos no conocían el pequeño detalle de que las personas usuarias de lectores de pantalla en su mayoría no usan el mouse, sino que usamos el teclado. Entonces era ahí donde estaba el problema. Podíamos acceder y leer toda la plataforma y todos los partidos políticos y demás y los candidatos y candidatas, pero no podíamos votar. ¿Por qué? Porque no se podían activar las casillas por medio de un lector de pantalla, por medio del teclado, solo con el mouse. Entonces, era ahí donde estaba nuestro mayor problema. Entonces, lo principal acá es que comprendamos que todas las funcionalidades tienen que estar disponibles para ser utilizadas por medio del teclado. Otra tecnología que utilizamos es justamente la que les he estado comentando, que es el famosísimo lector de pantalla. Entonces, voy a subir el volumen para que puedan escucharlo.
Navegador, Google. Seguridad. Galería. Configuración. Herramientas. Play Store. Temas. Teléfono. Mensajes. Chrome. Página 2. 20 aplicaciones. Tiempo. Administrador. Música. Notas. Más aplicaciones. Carpet. Facebook. Telegram. Skype. Columna. TikTok. Fila 2. Business Suite. Columna 2. Instagram. Columna 1. Anterior. Foro M1 sin leer de WhatsApp. Video Mi. Limpiador. Messenger. Servicios y comentarios. Foro MIUI. Twitter. Transporte. Imágenes. Viajes y local. Llamadas. Edus. PN. Social. Accesibilidad. Y bueno, ese es el lector de pantalla de Android propiamente, el que tenemos en los sistemas, en los teléfonos y tablets con sistemas operativos Android. Ese se llama TalkBack. Más adelante vamos a hablar de cada una de las configuraciones de los dispositivos. Pero básicamente, así es como se escucha. Bueno, podemos cambiarle la voz y la velocidad y demás, pero esa es la funcionalidad de un lector de pantalla, ir leyendo, pero no lee cualquier cosa, no lee lo que le da la gana técnicamente, sino que lee por donde la persona usuaria lo vaya llevando y también por donde la plataforma indique que hay que ir. Por eso es que es tan importante que las plataformas cumplan con criterios de accesibilidad para que se pueda acceder de manera adecuada al contenido. En este caso, cuando utilizamos este lector de pantalla, lo que hacemos es que vamos tocando cada uno de los elementos y el lector de pantalla nos lo va leyendo de esa forma que ustedes ya escucharon. Mientras tanto, pues, cuando una persona utiliza el teléfono el teléfono táctil sin usar el lector de pantalla, cuando toca el elemento, pues se abre de una vez. Si toca el icono de WhatsApp, se abre WhatsApp. En el caso nuestro, en el caso de los usuarios de lector de pantalla, cuando tocamos el elemento se lee, pero cuando lo tocamos dos veces más es cuando se activa. Entonces, eso también es importante porque obviamente siempre está la invitación abierta a que ustedes puedan ir a explorar las diferentes tecnologías de apoyo que les voy a presentar hoy acá y entonces es importante que sepan esto y que después no digan, no, ese lector de pantalla me bloqueó el teléfono, ya no me funciona, se puso todo loco. No, es que la primera vez tocamos para que nos lea el elemento, hacemos una exploración que en el caso de las personas que ven, hacen esa exploración de manera visual, ¿verdad? Ven el elemento y lo tocan. En el caso nuestro, vamos accediendo pues por medio del táctil, vamos tocando, haciendo esa exploración en el teléfono y luego ya abrimos la aplicación que deseamos con doble toque. También existe el dictado por voz. ¿Qué es el dictado por voz? Bueno, es cuando le hablamos al teléfono. Y este dictado por voz lo hemos configurado de muchísimas formas. Lo hemos configurado o lo hemos utilizado quizá cuando vamos a escribir un mensaje y entonces tocamos el iconito y en vez de escribirlo le dictamos al teléfono, pero también cuando le decimos al teléfono qué es lo que queremos que hacer, etcétera, por medio de los diferentes asistentes de voz. Más adelantito vamos a hablar sobre los asistentes de voz y su importancia. Entonces, esta es otra forma de acceder a la tecnología. ¿Por qué? Bueno, porque hay personas que no pueden interactuar con la tecnología, tienen ciertas restricciones para interactuar con la tecnología. Por medio, digamos, del mouse o por medio del teclado, etcétera, tienen algunas condiciones de movilidad o simplemente cuando no tenemos las manos disponibles, cuando estamos haciendo una cosa y empezamos a hablarle al teléfono, o empezamos a hablarle al OK Google o al Siri, estamos usando dictado por voz.
También hay otros productos de apoyo como dispositivos señaladores de cabeza que se utilizan o de barbilla que se utilizan para controlar el dispositivo electrónico, la computadora o el celular por medio de diferentes tecnologías, ¿verdad? O diferentes, también por medio de diferentes partes del cuerpo. De nuevo, si yo no puedo utilizar las manos, entonces podría utilizar la cabeza o podría utilizar otras partes del cuerpo, la barbilla, etcétera. En este caso, lo que necesitamos es que las tecnologías estén configuradas de manera ordenada, que todos los elementos tengan un orden lógico y significativo para que los dispositivos puedan irse desplazando de manera adecuada para la persona usuaria. Y la última forma de acceder a la tecnología es por medio del apoyo de otra persona. Evidentemente, respetando la autonomía de la persona usuaria, pero pues hay diferentes poblaciones que ya sea por alguna condición física o por alguna condición de no pueden acceder por sí mismas a la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, que le decimos a otra persona, mira, necesito tal cosa, mira, necesito, por ejemplo, no puedo utilizar el Internet, no sé, la plataforma bancaria de Internet, entonces necesito que me hagas una transferencia de X monto a X número de cuenta con X descripción. Y estamos utilizando la tecnología con apoyo de otra persona porque no sabemos cómo hacerlo. Lamentablemente, muchas veces tenemos que utilizar la tecnología con apoyo de otra persona, no porque tengamos alguna condición que nos restringe el uso, sino porque la misma tecnología no es accesible, entonces nos limita. Y eso es lo que tenemos que evitar. Cuando usamos la tecnología por medio de otra persona, estamos hablando de el último caso y es porque nuestras condiciones no nos lo permiten, no porque la tecnología está generando una barrera que me permite utilizarla. Esa es la idea. Pero lamentablemente está sucediendo al contrario. Muchas veces tenemos que decirle a alguien, mira, ayúdame a hacer tal cosa. Mira, en la sesión anterior creo que les contaba el caso de o tal vez no lo conté, pero el caso, por ejemplo, de la plataforma del servicio civil, de la plataforma de reclutamiento, propiamente no sé cómo estará para otros puestos porque creo que utilizan otra plataforma, pero para el reclutamiento propiamente docente, la plataforma que usan es cero accesible. Entonces, cuando uno ingresa al lector de pantalla, solo le dice en blanco, en blanco, en blanco. Y bueno, entonces tenemos que utilizar la plataforma por otros medios. En ese caso, o por medio de otras personas. En ese caso, no se están cumpliendo los criterios de accesibilidad en el sitio. Entonces, eso es un mal ejemplo, un terrible mal ejemplo de cómo a veces tenemos que utilizar la tecnología por medio de otras personas porque la tecnología no es accesible. Pero, por ejemplo, cuando yo le hago una transferencia bancaria a mi mamá, porque mi mamá no sabe usar la plataforma bancaria, entonces, bueno, estamos hablando de una condición de alfabetización tecnológica en la que yo le estoy apoyando, que tampoco debería de ser, ¿verdad? Tenemos que ir trabajando muchísimo en la alfabetización tecnológica y en que todos los servicios sean lo suficientemente intuitivos para que todas las personas los puedan utilizar. Pero existe esta forma de acceder a la tecnología. Ahora vamos a ver las tecnologías y configuraciones de apoyo ya de manera mucho más detallada. Vamos a ver sistemas operativos que aplican cada uno de los sistemas operativos. ¿Ok? Entonces, tenemos en Android. Vamos a ver qué tenemos en Android. En Android tenemos un menú de accesibilidad que ahorita yo les voy a poner para que
escuchen y vean qué es lo que sucede, qué es lo que nos ofrece Android y luego lo vamos a comentar un poquito. Ay, perdón, habló mi lector de pantalla, pero aquí ya está el de Android. Configuración. Configuración. Buscar en ajustes. Acerca del teléfono. Un actualizador de aplicaciones de estado de seguridad. 3 de 34. Redes. Desactivado. Punto de acceso móvil. Conexión y compartir pantalla de bloqueo. 11 de pantalla. 12 sonido y pantalla de inicio. 15 de fondo de pantalla. Temas. 17 de 34. Contraseñas y contraseñas y protección de privacidad. Batería y rendimiento. Aplicaciones. Ajustes adicionales. 23 de 3. Ajustes adicionales. Atrás. Botón. Fuera de. Fecha y hora. Idiomas. Región. Costa Rica. Pantalla completa. 5 de 3. Notificación. Bola frutal. Poco. Accesibilidad. 10 de 13. Accesibilidad. Atrás. Botón. Fuera de la lista. Combinación de teclas de volumen. Talkback. 1 de 5. En la lista. 5 en el menú de accesibilidad. Controles o dispositivo usando altavoz prácticos. Desactivado. 3 de 5. Servicios descargados. 5 de 5. Gestión. Fuera de la lista. Visión. Selección. Seleccionar para pronunciar. Escuchar el texto seleccionado. Desactivado. 2 de 14. Talkback. Mencionar elementos en pantalla. Activado. 3 de 14. Talkback. Mencionar elementos en pantalla. Activado. Salida de texto a voz. 4 de 14. Pantalla. Encabezado. Tamaño en pantalla. CH. 6 de 14. Ampliación. Desactivado. 7 de 14. Corrección de color. Desactivado. 8 de 14. Inversión de color. No marcado. Interruptor. Animaciones. No marcado. Quitar animaciones. No marcado. Interruptor. 10 de 14. Experimental. Encabezar texto de alto contraste. Se marcó el elemento. Cambiar altavoz automáticamente. El dispositivo cambiará al altavoz al alejarlo de su oreja durante las llamadas. Esta característica solo funciona cuando Talkback está activado. Se marcó el elemento. Interruptor. 13 de 14. Necesita otros ajustes. 14 de 14. Mostrando. Quitar animaciones. Seleccionado. Escucha. Escucha. Selección. Audio modo. Combinar canales cuando se reproduce audio. No marcado. Interruptor. 2 de 5 en la lista. Balance de audio. Izquierda. Derecha. 3 de 5. 50%. Balance de audio. Control deslizante. Preferencias de subtítulos. Desactivado. 5 de 5. Seleccionado. Escucha. Fuera de la lista. Físico. Físico. Seleccionado. Accesibilidad con interruptores. Controlar con interruptores. Desactivado. 2 de 11 en la lista. 11. Tiempo de respuesta táctil. Corto. 3 de 11. Tiempo de espera para realizar acción. Predeterminado. 4 de 11. Cortar con el botón de encendido. Se marcó el elemento. Interruptor. 5 de 11. Cerrar automáticamente la pantalla. No marcado. Interruptor. 6 de 11. Intensidad de la respuesta táctil y vibración. Todo. Activado. Notificación. Activado. Y respuesta táctil. Desactivado. 7 de 11. Dispositivo de entrada. Encabezado. 8 de 11. Tiempo de permanencia. Desactivado. 9 de 11. Puntero del mouse grande. No marcado. Interruptor. 10 de 11. Necesita otros ajustes. 11 de 11. Bueno, esa es toda la ruta del menú de accesibilidad de Android y también es todas las opciones de configuración de accesibilidad que tenemos. Entonces, vean que para ir a las configuraciones de accesibilidad, justamente tenemos que ir al menú de opciones o, perdón, al menú de configuración o al menú de ajustes. A partir de ahí, puede que, dependiendo del dispositivo, encontremos la configuración de accesibilidad ahí mismo en el menú de ajustes o que tengamos que ir a ajustes adicionales, como es el caso de mi dispositivo. Y vean que tenemos ajustes generales de accesibilidad y también tenemos ajustes específicos de acuerdo con las diferentes condiciones. Entonces tenemos ajustes en el área visual, ¿verdad? Donde podemos cambiar los colores, podemos hacer la letra más grande, los iconos más grandes. Podemos seleccionar que pronuncie el texto que está en pantalla, justamente el texto seleccionado, etcétera. Entonces, vean que eso es, bueno, demasiados ajustes que tal vez no sabemos que existe. Podemos cambiar la paleta de colores. En mi caso yo lo tengo en alto contraste y la configuración de contraste alto que tengo es fondo negro con letras blancas. Y también, por supuesto, que podemos activar el TalkBack, que el TalkBack es el lector de pantalla. También tenemos la parte auditiva donde podemos seleccionar la forma en la que queremos que salga el audio, el volumen, etcétera. Y podemos seleccionar, por supuesto, el tema del subtitulado. Y después tenemos la parte que tiene que ver con la utilización del dispositivo, ¿verdad? A nivel
motriz. Entonces ahí tenemos, bueno, si queremos que se gire la pantalla automáticamente, como queremos que sea la respuesta táctil, etcétera. Entonces hay muchísimas configuraciones que podemos acceder desde este menú de accesibilidad de Android. Y ahora sí, aquí está el lector de pantalla. El lector de pantalla oficial de Android es el TalkBack. Existen muchos más, pero este es el lector que nos brinda Google para acceder a su sistema operativo. Bueno, es bastante accesible este lector de pantalla. A veces creemos que, y eso es muy importante, a veces tendemos a pensar que el lector de pantalla nos hace lento el dispositivo y eso es un mito. A veces es que la aplicación es muy lenta. Por ejemplo, cuando usamos Facebook, el lector, Facebook es tan pesada que el lector de pantalla tarda un poquito más en leer los elementos, pero es justamente por eso, porque como el Facebook es tan pesado y demás, entonces tarda un poco más en cargar todos los elementos. En Android podemos utilizar la voz de Google, que fue la primera voz que ustedes escucharon, o podemos comprar otras voces con otros sintetizadores, etcétera, o podemos intentar bueno, también hay voces, hay otra voz más bonita de Android, de Google, pero es como rara. A mí personalmente no me gusta. Es cuestión de gustos, ¿verdad? Entonces, es importante que podamos saber que cuando en nuestro teléfono Android vemos TalkBack, nos referimos a ese lector de pantalla. Em, Tenemos en Android también los gestos de ampliación y tamaño de la fuente, que es lo que les comentaba anteriormente, de que podemos hacer zoom en la pantalla, ya no solo en la imagen, sino en la pantalla para agrandar el contenido, ya sea la totalidad de la pantalla o una parte. Y acá está la inversión de colores o el modo oscuro que también tenemos en Android, que lo que nos ayuda es a cambiar la paleta de colores como les mencionaba anteriormente. Ahora vamos a ver qué es lo que nos ofrece Apple en cuanto a la tecnología, las tecnologías y configuraciones de apoyo. Vamos a ahora escuchar el menú de accesibilidad y vamos a ver las opciones de configuración que tenemos en Apple. La voz que vamos a escuchar es la de VoiceOver. Doc. Configuración. Configuración. No molestar. Tiempo en pantalla. General. Centro de control. Pantalla y brillo. Pantalla de inicio. Accesibilidad. Botón. Las funciones de accesibilidad ayudan a personalizar tu iPhone según tus necesidades individuales. Visión. Encabezado. VoiceOver. Sí. Botón. Zoom. No. Lupa. No. Botón. Pantalla y tamaño de texto. Botón. Movimiento. Botón. Contenido leído. Botón. Descripciones de app. Ok, entonces veamos que en Android, perdón, en iOS también tenemos un menú de accesibilidad, ¿verdad? Y tenemos diferentes opciones también, tanto para personas en condición de discapacidad visual como para personas con otras condiciones, ¿verdad? Es importante que sepan que estas tecnologías, tanto en Android como en iOS, ya vienen en los dispositivos. No tenemos que pagar nada nuevo, a no ser de que queramos comprar voces o algo así para los lectores de pantalla, pero ya están ahí, ¿verdad? Este,
El VoiceOver es el lector de pantalla oficial de Apple, al igual que Android, tienen diferentes gestos, diferentes formas de utilizarlo que no siempre coinciden, no siempre cuando hago un gesto en Android va a significar lo mismo en iPhone. Entonces eso es importante, que las personas usuarias conozcan su sistema operativo y sobre todo conozcan el lector de pantalla que están utilizando. Eso es muy, muy importante para que pues puedan utilizarlo de la mejor manera y sacarle el máximo provecho. En, en Windows tenemos diferentes opciones de accesibilidad también. Entonces, acá yo les voy a mostrar de nuevo la configuración de accesibilidad de Windows. Vamos a ver cómo es la ruta y qué son los elementos que tiene y luego los vamos a ir viendo detalladamente. Esta configuración de Windows fue grabada con la voz de IVM, el sintetizador, y justamente con el lector de pantalla NVDA, al cual dentro de un ratito me voy a referir más en profundidad. Escritorio lista. Form 10 de 28. Inicio ventana. Búsqueda ventana. Cuadro de búsqueda. Edición en blanco. Configuración. Aplicación 1 de 4. De configuración. Settings ventana. Cuadro de búsqueda. Buscar una lista. Sistema 1 del dispositivo. Teléfono 3 de 3. Red de internet. Personalización. Aplicaciones 6 de 13. Cuentas y hora de idioma. Juegos con accesibilidad 10 de 3. Settings ventana. Pantalla. Cuadro de búsqueda. Buscar una opción. Edición en blanco. Inicio botón. Cuadro de búsqueda. Buscar una opción. Edición en blanco. Lista. Visión. Agrupación 1 de 3. Pantalla 1 del 7. Nivel. Puntero del mouse sin selección. Puntero del mouse. Seleccionado. Cursor de texto sin seleccionar 3 de 7 nivel 2. Cursor de texto seleccionado. Lupa sin seleccionar 4 de 7 nivel 2. Lupa seleccionado. Filtros de color sin seleccionar 5 de 7 nivel 2. Filtros de color seleccionado. Contraste alto sin seleccionar 6 de 7 nivel 2. Contraste alto seleccionado. Narrador sin seleccionar 7 de 7 nivel 2. Narrador seleccionado. Audición agrupación 2 de 3. Audio sin seleccionar 1 de 2 nivel 2. Audio seleccionado. Subtítulos sin seleccionar 2 de 2 nivel 2. Subtítulos seleccionado. Interacción agrupación 3 de 3. Voz sin seleccionar 1 de 4 nivel 2. Voz seleccionado. Entonces, veamos que en Windows también tenemos estas opciones y se clasifican según condición, ¿verdad? Hay temas de visión, temas de audición y en el caso de la parte que en Android se llamaba física, creo, acá se llama interacción. Ya es propiamente cómo interactuamos con la computadora, ¿verdad? Si no pudiésemos interactuar pues de manera manual. Entonces, en visión, vean que tenemos un montón de configuraciones, tenemos la parte de pantalla, de color, podemos ampliar el puntero del mouse, podemos ampliar el cursor del texto también, podemos cambiar la paleta de colores, podemos activar la lupa y el narrador es el lector de pantalla propiamente que tenemos en Windows. Ahorita vamos a hablar porque hay más lectores de pantalla disponibles para Windows, pero el que nos ofrece Microsoft propiamente desde su sistema operativo, el que ya viene instalado, es el de el narrador. Después tenemos la parte de audición, ahí podemos configurar el sonido, las alertas y el tema del subtitulado. Y en la interacción configuramos la parte del dictado por voz. Esa es la configuración de accesibilidad que nos ofrece Microsoft. Ok. Es importante que sepamos que, como les decía anteriormente, en Windows no solo existe el narrador, sino que también existen estos dos lectores de pantalla. Entonces, el que tenemos a la izquierda es el NVDA, que son las siglas de Non-Visual Desktop Access,
Es un lector de pantalla, software libre y código abierto. Entonces, bueno, es gratuito, sin embargo, siempre se hace la invitación a las personas usuarias a donar para mantener el proyecto. Para mí, personalmente, es el lector que está mejor actualmente en cuanto a sus funcionalidades. Además, tiene la ventaja de que por ser de código abierto, permite que las personas usuarias puedan reportar errores y hacer cambios mucho más rápido que si fuese un software de pago donde hay que esperar una actualización. Que, bueno, es lo que pasa con JAWS, que es el otro lector de pantalla, el que tenemos a la derecha. El JAWS es quizá uno de los lectores de pantalla que aún se mantiene y de los más antiguos que existen. Este lector de pantalla, bueno, pues es caro. Es un software de pago. No recuerdo actualmente en cuánto estará el precio, pero la última vez que lo revisé, que fue hace, qué sé yo, 6 meses, andaba por ahí de los $1,500 la venta para Costa Rica. Entonces es sumamente caro, con la gran dificultad de que los problemas no se resuelven tan fácilmente. ¿Por qué? Bueno, porque hay que esperar actualización y hay que comprar la actualización para que se puedan ver reflejados los cambios, y no siempre, cuando se reporta un problema de accesibilidad, no siempre se incorpora la solución en la siguiente actualización, sino que muchas veces hay que esperar varias actualizaciones. ¿Cuál es la ventaja que está del JAWS? Bueno, que a nivel general, antes NVDA no era tan popular ni era tan bueno, porque fue un software que nació después, no era tan bueno, entonces la gente se acostumbró a utilizar el JAWS. Y muchísima gente solo sabe el manejo del JAWS y no tanto así el manejo de NVDA. Entonces también nos falta a nivel país formación tecnológica, alfabetización tecnológica en temáticas de lectores de pantalla. Acá tenemos la lupa de Windows, que también es otra herramienta que, como veíamos en la configuración de accesibilidad, tenemos disponible. En la lupa de Windows podemos ampliar una parte o toda la pantalla, pero además esta lupa tiene una funcionalidad muy interesante, y es que nos permite también hacer lectura en voz alta. Entonces ahí no es una lectura tan vamos a ver, tan específica y con tantas funcionalidades como las que puede hacer un lector de pantalla, pero si es una lectura que digamos, si por ejemplo, si estamos leyendo y pues estamos utilizando la lupa, pero de repente nos cansamos y queremos leer un rato con la lectura en voz alta, también lo podemos hacer y es bastante, bastante funcional. Además tiene unas voces muy bonitas que podemos utilizar. Y bueno, ya estas son como todas las aplicaciones o tecnologías de apoyo que nos facilitan el uso de la tecnología, ya sea en sistema operativo Android, en sistema operativo iOS o en Windows, ¿verdad? Propiamente en Microsoft. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de las aplicaciones que facilitan el uso de la tecnología o que también le pueden aportar a las personas en su vida cotidiana. Más bien que nos sirven para sacarle el jugo a la tecnología, por decirlo de alguna manera. Tenemos los asistentes de voz. Entonces, como les decía, los asistentes de voz son utilizados por muchísimas personas, ya no solo por personas en condición de discapacidad, ya sea visual o física, sino que también los utiliza muchísima gente. Es común que ahora
algunas personas estén configurando sus casas de forma inteligente, no sé, con el asistente de Amazon, Alexa, o con el asistente de Google, etcétera. Entonces ya uno nada más pueda decir, ok, Google, apaga la luz, etcétera, y puede hacer bastante funcional, incluso para que nos cuente un chiste, que, no sé, nos diga cómo está el clima, qué hay de nuevo en las noticias, hasta para hacer búsquedas en internet, para escuchar audiolibros, podcasts, etcétera. Entonces es importante ver cómo estas tecnologías, bueno, se han extendido el uso de los asistentes de voz, pero además son un gran apoyo para las personas en condición de discapacidad, justamente para esta parte de utilizar la tecnología. De repente para mí, a veces mientras voy caminando, no me sería posible hacer una llamada porque tal vez no escucho bien el lector de pantalla, porque tengo que ir utilizando el bastón y el celular al mismo tiempo. Pero si yo nada más digo, ok, Google, llama a tal persona, es mucho más sencillo y lo puedo lograr. Entonces, los asistentes de voz nos facilitan también muchísimo la vida. Más allá de contar chistes, nos facilitan toda esta parte. Y tenemos, bueno, pues el Amazon Alexa, tenemos el Cortana que está disponible en Windows, tenemos Siri que es la que está disponible en los dispositivos Apple, y Google Assistant, o el famosísimo OK Google, que es el que tenemos disponible en los dispositivos Android. Existen otros, pero no son tan populares ni tan buenos como estos. Entonces, estos son como los 4 del top. Tenemos también aplicaciones que nos ayudan o nos facilitan el reconocimiento de imágenes o el reconocimiento de entornos. Entonces, tenemos a TapTapSee, que es una aplicación donde yo puedo tomar una foto. TapTapSee está disponible tanto para Android como para iOS. Y creo que las primeras 100 fotos son gratis, ya después hay que pagar, lamentablemente. Pero entonces yo puedo tomar una foto y el TapTapSee me va a reconocer qué es lo que hay dentro de esa foto. Incluso si hay texto, también me lo va a reconocer. Y después está mi favorito, que es el Lookout de Google. Y Lookout es demasiado funcional porque simplemente uno va señalando con la cámara del teléfono y va describiendo qué es lo que hay. Entonces describe si hay un mueble, si hay una computadora, etcétera, pero también sirve para identificar texto impreso. Evidentemente yo no pretendo leer el Quijote con Lookout, pero sí, por ejemplo, texto rápido. Por ejemplo, a mí Lookout me gusta mucho porque me permite reconocer, me reconoce incluso la fecha de vencimiento de las pastillas, que es una fecha que a todo el mundo le da un dolor de cabeza porque son unos números súper pequeños y demás. Lookout, si hay buena iluminación, la reconoce. Entonces, eso es importante. Yo nada más apunto con la cámara del teléfono hacia el empaque de pastillas y me dice, ok, me texto y me empieza a leer el texto que es. Em, y es bastante funcional Lookout, pero solo está disponible en Android porque es una aplicación propia de Google. También tenemos un GPS accesible que es Lazarillo. Lazarillo es una aplicación que está disponible tanto en Android como en iOS y es una aplicación gratuita en la que podemos ir reconociendo el entorno mientras vamos caminando. Por ejemplo, hay un modo exploración, entonces el lazarillo me va diciendo ya no solo hacia dónde tengo que ir, sino que me va diciendo, bueno, a la derecha hay una panadería, a la izquierda está no sé, la plaza de deportes, etcétera. Me va dando toda esa descripción de entorno. A mí sí, perdón, Lazarillo me encanta porque me permite conocer la ciudad, me permite saber qué es lo que hay, porque a veces simplemente nos dicen, bueno, vamos a tal lugar, entonces nos desplazamos de un punto A un punto B, qué sé yo, de mi casa a la parada del bus.
pero no sé qué hay en ese trayecto de mi casa a la parada del bus. Mientras que con Lazarillo, yo puedo acceder a este modo de exploración y Lazarillo me va a ir diciendo qué es lo que hay. Lazarillo utiliza los datos de Google Maps, entonces es importante también que nuestros lugares estén etiquetados con Google Maps para que podamos acceder de manera adecuada. Y bueno, ya para finalizar, quería dejarles esta frase que para mí es muy importante, porque hoy hemos visto cómo hay diferentes soluciones y diferentes herramientas que nos ayudan a estar conectados con la tecnología, a sacarle el máximo provecho y sobre todo a que la tecnología nos ayude o nos apoye en esa autonomía, en esa cotidianidad que a veces se puede volver un poco compleja, ¿verdad? Incluso como lo es desplazarse de un punto A a un punto B. Como les decía, la idea es que comernos el mundo con la tecnología y no que la tecnología y su uso nos haga un mundo, ¿verdad? Entonces, la frase dice, tienes que aprender a aprovechar la tecnología para poder usarla para cosas positivas sin estar desconectado de la naturaleza. Y con esta reflexión y con la consigna de que podemos utilizar la tecnología, pero también que debemos garantizar que todas nuestras tecnologías, todos nuestros productos y servicios digitales sean accesibles con estas tecnologías. Finalmente, es importante que profesores puedan investigar más sobre estas tecnologías y puedan aprovecharlas incluso como herramientas en clases para generar una educación inclusiva máxima ahorita que estamos trabajando con procesos virtuales bastante elevados. Y bueno, sin más, me despido sin antes dejarles acá, les dejo pues mis datos de contacto por si tienen alguna consulta, etcétera, o por si quieren estar un poco más informados e informadas del tema de accesibilidad digital. Por ahí siempre paso publicando cosas al respecto y también paso publicando si voy a participar en algún evento. No sé, Jofrey, ¿tenemos consultas en Facebook? Hola, hola Alexa. Bueno, no tenemos consultas, pero vieras que a mí me surgió varias. Entonces tal vez las Ok. podemos como exponer. En cuanto a lectores de pantalla para PC, ¿verdad? O para computadoras, ¿verdad? Digamos, siempre va a haber un gusto específico, ¿verdad? Obviamente, por un Ujú. lector, ¿verdad? Pero digamos, a nivel general, digamos, ¿cuál puede permitir una mejor alfabetización digital, ¿verdad? De las opciones que hay, ¿verdad? De las que nos expusiste, ¿verdad? Ujú. Vieras que a mí me gusta mucho NVDA y me parece que cumple mucho con esa función. Te voy a decir por qué. Bueno, porque es un lector muy liviano, es un lector que no requiere muchos recursos a nivel de hardware, de memoria RAM, etcétera, para poderse utilizar. Entonces, incluso lo puedes instalar en computadoras viejas, por decirlo de alguna forma, un poco más antiguas Ujú, ujú. que te va a poder correr bien en la página de NVDA, que se me olvidó decírselas, por cierto, es nvda.es. Encontrás incluso versiones para Windows 10, Windows 11, Windows 8, pero también encontrarás versiones para XP y encontrarás versiones para Windows 7, etcétera, que aunque sean software al que ya pues Microsoft no le da soporte, sí es software que la gente continúa utilizando. Entonces, por eso es que en el proyecto de NVDA siguen dándole soporte a este lector de pantalla en estas versiones. Es un lector, como te decía, muy liviano, pero le puedes agregar muchas funcionalidades por medio de complementos. Le puedes agregar voces también y es mucho más, hay mucho más material en la red
de cómo utilizarlo. Entonces, eso también es importante. Claro, y más bien, bueno, yo tuve unos pequeños problemas de conectividad cuando estamos hablando de eso y no escuché cuando para Mac, ¿verdad? Lectores de pantalla para Mac, ¿verdad? No sé si los mencionaste o también estos otros, ¿verdad? Son como compatibles con, obviamente que el de Microsoft es para PC, ¿verdad? Ajá. Pero ¿existe como algo específico o es igual como se podría decir que el más recomendado es tal? A ver, Mac iOS tiene su propio lector de pantalla y sus propias configuraciones de accesibilidad, entonces en Mac funciona VoiceOver. El uso es diferente al que le puedes dar en iPhone, por ejemplo, porque ya en Mac propiamente interactúas con comandos de teclado, mientras que en iPhone interactúas con gestos táctiles, ¿verdad? Pero sí, para Mac, el que existe es VoiceOver, que es el propio generado por Apple. Ok. Eh, a nivel de teléfonos, digamos, por su experiencia, ¿verdad? La misma pregunta. ¿Cuál consideras vos que puede ser más, más adecuado para esa alfabetización digital, ¿verdad? No sé, partiendo de que dentro de la diversidad, ¿verdad? Debemos personas que no comprendemos tan rápido algo o hay otras que sí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál podría decirse que se puede recomendar para esa alfabetización, ¿verdad? Uy, aquí entramos en un tema de poder adquisitivo también, Eso es parte de la porque alfabetización, ¿verdad? claro, porque, a ver, según conozco por experiencias, sé que el voiceover en el iPhone es uno de los más accesibles, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, porque Apple, sus sistemas son muy cerrados. Entonces, y además, como son tan cerrados, le dan todo, así, absolutamente todo al usuario, ¿verdad? Ya listo, tome. Nada más, esto es así y así. Entonces, generalmente a los usuarios les resulta mucho más fácil utilizar un iPhone que utilizar un teléfono con sistema operativo Android. Pero eso no quiere decir que sea imposible utilizar un Android, ¿verdad? Ujú, Entonces ujú. también es importante como hacer esa salvedad. Claro, porque digamos, la misma accesibilidad va a depender del poder adquisitivo, ¿verdad? O sea, si yo tengo un poder adquisitivo ilimitado, pues puedo acceder a eso y más tecnologías, ¿verdad? Que existen. Claro, Y si yo no totalmente. puedo, pues entonces acceso a donde, hasta donde se puede llegar, ¿verdad? Exacto. Y a nivel de teléfonos, porque yo siempre me he preguntado, ¿verdad? Por nuestra discapacidad visual, más bien los teléfonos como retro, ¿verdad? Con teclas. Ajá. Porque yo me acuerdo que más de una vez, cuando era estos teléfonos, ¿verdad? Que era como lo más complicado que tenía era jugar Snake, ¿verdad? La culebrita. Y uno podía Sí, casi que escribir un mensaje recordando, ¿verdad? Que el botón 2 volado, era el sí. ABC, ¿verdad? Y así cada uno, ¿verdad? Entonces, puede, no sé, digamos, a mí me genera esa duda, ¿verdad? Si más bien eso anterior nos podría permitir como una mejor accesibilidad. Claro, va a depender del gusto de cada uno, ¿verdad? Y de qué es lo que está de moda. Y bueno, y si todo el mundo tiene iPhone, yo me puedo comprar un iPhone, pues adquiero el iPhone, ¿verdad? Ujú. Pero digamos, esa otra posibilidad, porque cuando mencionaste los teléfonos de adultos mayores, ¿verdad? Porque tienen, yo más de una vez vi uno y tenían pues una pantalla grande, Sí. vi unas opciones, pero están solo disponibles en Estados Unidos, ¿verdad? Porque solo es compatible con AT&T, ¿verdad? Que es como la red que cubre Estados Unidos. Ujú. Pero permite así como funcionaría con el WhatsApp, con acceder por medio del Chrome o algo así, ¿verdad? Como para navegar.
y tiene Ajá. la opción de teclas, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿verdad? No sé si eso nos podría permitir como una mejor accesibilidad y, digamos, no solo a nosotros como personas con discapacidad, sino como a las demás personas, ¿verdad? Porque tocar algo totalmente plano e imaginarse que ahí hay botones, ¿verdad? Puede ser diferente a percibir propiamente esa textura, ¿verdad? No sé, vos qué opinas como experta en estos temas, ¿verdad? Bueno, mira, yo creo que el táctil, como vos bien lo decís, es súper abstracto, ¿verdad? Y también la rapidez al escribir con un teclado de estos famosos T9, ¿verdad? Con teclitas del 1 al 9, era una maravilla, ¿verdad? Lamentablemente a veces uno escribía sin saber que estaba escribiendo porque a ver, no tenían siempre el lector de pantalla, ¿verdad? Entonces uno Ujú, ujú. escribía y lo mandaba y listo, asumiendo que quedó bien. Pero obviamente va a depender muchísimo de lo que vos querás hacer. O sea, si vos querés un teléfono para teclear y llamar, para escribir mensajes y llamar, probablemente te sea funcional. Pero si ya querés un teléfono con GPS y demás, Ujú. pues ya estos teléfonos de teclita no te sean tan funcionales. Yo el paso a los teléfonos inteligentes, creo que eso es lo que más le critico, que no he encontrado una forma rápida a esos niveles de escribir con un teclado de teclas, ¿verdad? Sí, con un teclado físico, sino que el proceso es un poco más lento. A veces uno tiene que hacer dictado por voz de nuevo, porque, insisto, yo antes, sí, cuando iba a la calle, yo podía teclear y todo bien, pero ahora no, o sea, con una mano agarro el teléfono y con otra voy tecleando porque tengo que ir escuchando el lector de pantalla y demás. Entonces ya como que me quedé sin manos, ¿verdad? Para usar el bastón y poder caminar. O sea, yo no puedo usar el teléfono mientras camino. Claro, claro. Es un toque Sí, sí, bastante más todavía difícil. no nos ha crecido cola, ¿verdad? Todavía como para poder sostener varias cosas a la Sí, vez, ¿verdad? exacto, exacto. Entonces, eso creo que es lo único, digamos, en lo que yo digo, bueno, tuvimos un pequeño retroceso. Creo que los dictados por voz vienen un poco como a hacer la respuesta ante esa velocidad. Pero de nuevo, o sea, el dictado por voz de Google hasta hace muy poco empezó a reconocer signos de puntuación y más o menos hay que ser como muy, muy específico en entonación y todo, porque entonces yo a veces pongo hola punto y me pone el hola punto así escrito con Sí. palabras, ¿verdad? Ajá, ajá. Este, en eso sí, iPhone es un poco más exacto, más, eh, sí, como más exacto en cuanto al dictado por voz, es mucho mejor. Y el teclado en sí en iPhone es un poco más rápido, la velocidad de respuesta es un poquito más rápida que en Android. Claro, no, totalmente concuerdo con vos, ¿verdad? Bueno, para gusto se hicieron los sabores, ¿verdad? Entonces todo va a depender Ujú. de lo que queramos y hasta dónde podamos quererlo, ¿verdad? Exacto. En este tipo de accesos, ¿verdad? Software, aparatos, ¿verdad? Que pueden ir surgiendo, va a depender obviamente de todo eso. Y bueno, entonces podemos decir, bueno, mi percepción personal sería como que los teléfonos inteligentes entonces no son tan inteligentes, ¿verdad? Es como, son muy humanos porque han tenido que ir Sí. perfeccionando la inteligencia porque si fueran inteligentes, hubieran sido accesibles desde el primer momento. Exacto. Recordemos, y eso lo veíamos el lunes, lamentablemente siempre va a ir primero la tecnología y después la accesibilidad. Entonces, de nuevo, las grandes compañías como Apple y Android han tenido, y Google, han tenido que irse adaptando, ir generando cambios de accesibilidad para poderle vender a los grandes países. Porque, por ejemplo, creo que el lunes lo comentaba, hablábamos de la normativa de accesibilidad que tienen que cumplir en Europa y en Estados Unidos. Entonces, si vos querés venderle al gobierno de Estados Unidos celulares para sus empleados, tenés que venderles celulares que cumplan con la normativa de accesibilidad.
Claro. Si no, el gobierno no te los compra, por ley no te los puede comprar. Entonces, por eso es que también las tecnologías han ido avanzando, pero es un ciclo de nunca acabar, donde primero existe la tecnología y después existe la accesibilidad, lamentablemente. Y por eso yo el lunes hacía tanto énfasis en que tenemos que romper con eso y tenemos que empezar a crear tecnología accesible desde el inicio. Así es, así es. O sea, de una vez, si vamos a construir la casa, la construimos bien, porque sale más Exacto. caro reconstruir que construir, ¿verdad? Que Ujú. remodelar que construir desde la matriz, ¿verdad? Exacto. Pues muy agradecidos de que nos expusieras pues toda esta gran temática, mucho, mucho que aprender, ¿verdad? Esperamos que pues todos estos tips, ¿verdad? Estas recomendaciones puedan servir no solo para las personas con discapacidad, ¿verdad? Sino para todo el mundo, ¿verdad? En realidad, los procesos y las tecnologías accesibles lo que buscan es la inclusión de todas las personas y que las mismas sean aprovechadas por todas, independientemente si tienen o no una discapacidad, ¿verdad? Como bien vos algún momento lo habías expuesto, que el Waze, ¿verdad? Tiene te habla el Waze, ¿verdad? Y eso fue una tecnología desarrollada para personas con discapacidad visual, ¿verdad? Que ahora todo mundo lo aprovecha, ¿verdad? Todo mundo lo aprovecha porque va manejando y va escuchando, ¿verdad? Ujú. Entonces es más bien como darle vuelta a las posibilidades que podemos acceder todas las personas. Pues bueno, Exacto. sin más que decir, agradecemos mucho a Alexa por esta gran exposición, ¿verdad? Esperamos que esto funcione y le sirva a todas las personas. Y esta serie de webinares los continuaremos la otra semana, el primero de diciembre, este, para que estén atentos en las redes sociales de la UTN. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.